Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta si en la casa tienes a un ser familiar que está enfermo y que ya está prácticamente encamado, que tiene mucha dificultad en levantarse y que pasa mucho más tiempo en la cama que levantado? Vamos a ver lo más importante de la cama. ¿Listo? Bueno, lo más importante de la cama. Ojalá las personas, todos pudieran tener opciones a una cama hospitalaria, es decir, a una cama que se puede mover, que no nos va a requerir esfuerzos para nuestra espalda, porque el problema también de movilizar a las personas que están encamadas es el gran desgaste físico que el cuidador, la cuidadora o el familiar va a tener, porque no nos olvidemos que una persona encamada significa que no tiene fuerza, significa que perdió la fuerza, el movimiento, por lo tanto es un peso muerto, por así decirlo, ¿no? Entonces una persona que no se mueve, su peso se duplica y esto afecta evidentemente a la salud también de la persona que cuida al enfermo. Por tanto, ojalá, como digo, en todas las casas pudiera haber la suerte de tener una cama hospitalaria, de estas camas eléctricas que van con mando, le damos al mando y el cabezal se incorpora, o las piernas las podemos elevar más, nos facilita muchísimo el movimiento. También, como no, pues a la hora de tenerlos que asear, de cambiar, de vestir o inclusive de sentarlos, o también, ¿por qué no?, cuando los bajamos de la cama para la silla, ¿no? Pero bueno, sé que no todo el mundo tiene esa posibilidad, ¿no? Aunque vuelvo a recordar también, siempre hay la posibilidad de alquilar este tipo de camas. Hay familias que a veces también, cuando ese ser querido falleció, regalan este tipo de camas, ¿no? Se alquilan también, o a veces pues se venden de segunda mano a precios de verdad súper buenísimos, muy económicos. Como te digo, sería lo ideal, porque además la cama la podemos también elevar a la altura nuestra para que nuestra espalda pues no nos hagamos daño, porque se trata de cuidar y también de proteger nuestra salud. Y en este caso, como hablamos de personas que están encamadas y que no tienen fuerza, la fuerza la tienes que hacer tú, por lo tanto tienes que vigilar mucho el tema de tu espalda. Y también muy importante aprender los movimientos que tenemos que hacer cuando los tenemos que cambiar, que asear, ¿no? Cómo tenemos que agarrar la pierna, colocar el brazo, cómo tenemos que empujar, ¿no? Pero también tenemos otras herramientas que nos ayudan, herramientas muy simples que muchas personas conocen, pero yo las voy a recordar aquí, ¿no? Además de una funda que proteja el colchón en caso pues de que se fugue el agua, puedan haber fugas de orina, de heces, de popó, pues que se manche lo menos posible, pero principalmente el colchón, ¿no? Entonces lo más importante es siempre colocar una funda en el colchón y luego encima de esa funda colocar la sábana. Una vez que hemos puesto la sábana, es muy importante tener también otro tipo de sábana o sábanas un poquitín mucho más viejas, que las podamos utilizar, como se llaman, los famosos traveseros. Los traveseros nos ayudan muchísimo porque una de las funciones que tiene es que podemos mover el cuerpo, podemos estirar fuertemente el travesero para poder girar el cuerpo. Una vez que lo hemos girado, podemos ir al otro lado de la cama, levantamos el travesero y lo podemos traer hacia acá. Y también, si la persona se ha bajado mucho hacia abajo, desde la cabecera nos colocamos detrás, cogemos el travesero, estiramos y podemos elevar a la persona, es decir, subirla para que no esté tan bajo. Una vez que tenemos también el travesero puesto, es muy importante también colocar los empapadores. Estos son los empapadores, hay de varias formas, ¿no? Pero bueno, generalmente este es el empapador. Y esto también es muy importante que lo coloquemos encima del travesero. Estos empapadores nos ayudan a la hora del aseo. Si cae el agua, que generalmente siempre cae el agua cuando los aseamos, pues protege mucho más todavía lo que es el tema de sábanas y principalmente del colchón, ¿no? Otra de las grandes cosas que tienen este tipo de camas hospitalarias es que llevan también estos agarradores. Esto va muy bien cuando, por ejemplo, tienen movilidad en los brazos, ¿no? Quizás en las piernas no, pero en los brazos sí, ¿no? Entonces ellos se pueden agarrar, pueden hacer fuerza y se pueden incorporar mucho mejor, ¿no? Por eso te decía la importancia que tiene poder tener este tipo de camas hospitalarias en tu casa. Siempre no nos deben de faltar nunca cuando tenemos a personas encamadas, no nos debe de faltar nunca tener siempre, además de la almohada, tener otra almohada de repuesto y tener cojines también.
¿Por qué? Porque cuando la persona está encamada, sabéis que cada 2 horas hay que hacerles cambios posturales para evitar que la presión del cuerpo en el colchón pues pueda llegar a crear escalas en el cuerpo, ¿no? Que pueda lesionar la piel. La piel al final se acaba lesionando por ese contacto, por esa presión continua del cuerpo con la cama, ¿no? Con el colchón. También no nos olvidemos que es muy importante también las personas que puedan optar a ello, lo que son los colchones pues antiescalas, ¿no? También se venden, se alquilan, también a veces hay personas que los regalan, ¿no? Y es estupendo poder contar con un colchón antiescala. Ese colchón se coloca encima del colchón base, ¿vale? Generalmente son de aire, es decir, producen como unas ondulaciones, porque es automático, va a la corriente y va provocando como unas pequeñas ondulaciones, un movimiento que lo que hace es masajear todo el cuerpo para evitar precisamente que la presión continua del cuerpo, de los tobillos, de la espalda, del glúteo, de los codos, de las cervicales, pues que no estén continuamente presionadas, ¿no? Contra el colchón. Entonces, como te digo, ojalá las personas también pudieran tener acceso a este tipo de herramientas como es el colchón antiescala. Incluso también permíteme decirte que te puedes poner en contacto con la asistenta social de donde tú vivas para exponer tu caso. Incluso ella te puede ayudar a conseguir también el tema del colchón antiescalas. Por tanto, por eso te estaba comentando la importancia que tiene tener almohadas de refuerzo y cojines. Cuando la movilidad es muy reducida, para evitar precisamente el grave problema de las escaras, de las lesiones en la piel, los cojines nos van de maravilla. Una vez que están estirados o los hemos girado, muy importante colocar cojines en medio de las piernas, por ejemplo, para evitar que una pierna esté pegada con la otra. Otro cojín, por ejemplo, a la altura, en medio de las 2 piernas, a la altura de los tobillos. Y también tener una almohada además cuando los tenemos medio incorporados por la mañana para darles el desayuno o la comida para que estén mucho más rectos, pues muy bueno pues tener una segunda almohada que colocamos también en la espalda y así obligamos a que estén mucho más rectos, ¿no? Todas estas cositas, estas medidas son muy importantes que las tengamos en cuenta. También te quiero enseñar que también hay que tenerlo presente, porque es también muy importante que cuando hablamos de personas que están encamadas, además de todas estas ayudas para prevenir, es muy importante el uso de las taloneras. Las taloneras, que es una silicona súper finita, esto va colocado dentro del talón, del pie, ¿vale? Y se pone un calcetín y con esto se evita también el roce continuo de los talones. Son muy útiles además en personas que además son diabéticas, que el gran peligro, ¿no?, de las personas que son diabéticas con la presión en la piel continuamente que se puedan lesionar, ¿no? Y también existen luego este otro tipo de taloneras, son un poquitín mucho más grandes, como puedes ver, van directamente al talón, aquí iría el talón, lo pondríamos justo en el talón y llevan este precinto que nos permite pues cerrarlo para que no se les caiga, inclusive para no tener que poner calcetines, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de este tipo de taloneras que no llevan ningún ajuste, aquí sí que hay que poner un calcetín. En cambio estas, como llevan el velcro, quedan cerraditas, pues ya no es necesario, ¿no? Como te digo, todo esto, pues bueno, son cosas que parece que no tienen importancia, pero créeme que a la hora de la verdad, cuando hablamos de cuidar a un ser querido que ya está en la cama, que está encamado, todas las precauciones son pocas, son muy, muy importantes, ¿no? Este tipo de precauciones. Así que ahí te lo dejo para que lo tengas presente, lo tengas en cuenta y todos estos tips, todos estos consejos que hemos pasado ya por esta escuela, de verdad te va a facilitar muchísimo el día a día. Ponlo en práctica, que es lo más importante. Y recuerda, puedes solicitar este tipo de herramientas, de ayudas en el propio o en la propia asistenta social del barrio donde tú vivas. Ponte en contacto, explícale tu caso, explica que ya no tiene movilidad y en muchas ocasiones ellos o ellas hacen toda la burocracia para lograr conseguirte o bien una cama hospitalaria o bien un colchón antiescala, ¿no? Que esto es fundamental, como te digo, cuando hablamos de las personas encamadas. Y además, como te dije, para nosotros, los que cuidamos
los que estamos con ellos constantemente, pues es muy importante también mantener nuestra salud, sobre todo a nivel de la espalda. No cargar el peso de la persona, porque recuerda que una persona que no se mueve, el peso se duplica y eso pues provoca en nosotros pues mucho dolor en la espalda, inclusive a veces pinzamientos, hernias inclusive, ¿no? Muchos dolores musculares. Entonces este tipo de cama nos ayuda también, no solamente al enfermo para que esté mucho más cómodo, sino también para nosotros, para el día a día. Como siempre, ahí te lo dejo.